Ahora, para continuar y para cerrar ya esta primera noche del Festival Siberiana, invito a subir a María Sánchez y a Josefa Cortés. María se mete en jardines reales, los del campo y las dehesas, pero también en los simbólicos, los del lenguaje, el territorio y la memoria. Josefa lleva años metiéndose en jardines conceptuales, cultivando arte en lo rural y defendiendo que también desde la periferia se piensa el mundo. María Sánchez nació en Córdoba en 1989, es veterinaria rural especializada en razas autóctonas en peligro de extinción. Y además es poeta, ensayista y activista. Coordina los proyectos Almaciga y Las entrañas del texto. Escribe en medios sobre cultura rural, feminismo y ganadería extensiva. Y ha sido galardonada con el Premio Princesa de Girona, Artes y Letras en 2021 y el Premio de Poesía Zenda en 2024. Su cuaderno de campo ha sido traducido a varios idiomas y Tierra de Mujeres sigue siendo un referente en el ecofeminismo rural. Josefa Cortés es historiadora del arte, formada en la Universidad de Extremadura y trabaja como técnica de arte en el Museo Bostel de Malpartida de Cáceres. Dirigió entre 2012 y 2015. Está vinculada desde hace años al grupo Arpacur y ha investigado profundamente sobre Bostel, además de haber coordinado exposiciones, simposios y proyectos de arte contemporáneo vinculados al territorio. Es una defensora del arte como herramienta para pensar el paisaje desde dentro. María, Josefa, bienvenidas y estamos deseando escucharos. Gracias. Bueno, podemos empezar de muchas maneras. La primera, siempre el agradecimiento por delante a la posibilidad de que esto suceda, de que estemos aquí nosotras esta noche, las dos personas que han estado antes, que ha sido verdaderamente alentador, ¿no? Oír hablar de esperanza, de resistencia, en esos espacios creados de una forma colectiva, siempre la colectividad tan importante, siempre, sí. Como base, como rizoma que lo empapa todo, que lo mueve todo y a partir de lo cual se puede generar pues esos, cuando comentaban antes, esos sudores, ¿no? Esos mismos sudores, esos mismos momentos, ¿no? Hablar de María y con María pues es un auténtico placer porque le comentaba hace un momento que muchas personas que hemos nacido y crecido una parte de nuestra vida en el rural, en el campo literalmente, con las ovejas y con las gallinas, como es mi caso, que soy hija de un pastor y de una mujer que se ha dedicado a sacarnos adelante a todos, pues necesitamos referentes. Porque, como María bien dice en varios de sus libros, desde Cuaderno de campo, que abre de alguna manera el espejo, ¿no? de todo lo que viene después, ¿no? Tierra de Mujeres, Almáciga y Fuego, la sed, del que vamos a hablar más profundamente, pues necesitamos referentes en los que podamos vernos reflejados todas estas personas, todas estas mujeres que nos han sostenido a hombros de gigantes, que nos han llevado, estos hombres de campo con los que hemos tenido la suerte de convivir y crecer. Y en sus libros están todos ellos, de una manera u otra, a través de su propia experiencia, a través de su necesidad de esos destellos que ponen en marcha el mecanismo para que luego, a través de esos paseos y esa necesidad de caminar que ella relata en sus libros, pues se conviertan después en poemas o en textos. Y puedo hablar del currículum de María, ya he comentado antes en la presentación, pero yo quiero entrar directamente en el territorio, ¿no? En ese territorio
tan común y tan alejado que comentábamos antes, hace unos instantes, ¿no? Y que se ha hablado antes en la reunión, en la conversación previa, eso que se ve desde el urbano, cómo nos ven a nosotros, pero fundamentalmente cómo nos vemos nosotros a la hora de afrontar una posibilidad de diálogo con lo urbano desde otro lugar. Y María habla mucho de eso en su trabajo. ¿Cómo lo ves tú, esa posibilidad? Bueno, Josefa, muchas gracias y muchísimas gracias al festival por volver a este pueblo que estuve hace menos de un año aquí con Fundación Mujeres, con un proyecto precioso de la Escuela Feminista, trayendo al hoy esas historias de vida de las mujeres que han sostenido y siguen sosteniendo los medios rurales y bueno, para mí el diálogo es completamente necesario, ¿no? Es que somos seres interdependientes, ¿no? Dependemos de la ciudad y la ciudad depende del campo, ¿no? Entonces, antes hablábamos de que necesitábamos nuevos relatos, ¿no? Pero esos relatos, esas otras maneras de habitar el mundo, de verlo, de relacionarlo, están ahí. Lo que pasa es que están fuera de ese foco, de lo que se pone en el centro, de lo que se celebra, ¿no? Yo algo que llevo cuestionándome muchos años es la historia que entendemos por una historia de éxito, ¿no? Esas historias de éxito que celebramos suelen ser de personas que nos venden como personas totalmente independientes y autónomas y que brillan por sí mismas, pero si brillan es porque debajo de ese éxito hay muchísimas personas y en general mujeres que están haciendo un trabajo no remunerado, de cuidado y que hacen posible esa autonomía, entre comillas, ¿no? Y ese éxito, ¿no? Y lo mismo con el campo, ¿no? Y no solo cuando hablo del campo, no hablo solo de ganadería o de personas, hablo de todo, hablo de árboles, hablo de animales, del regato, ¿no? Entonces para mí es muy importante prestar atención y cambiar la mirada y preguntarnos, ¿no? Preguntarnos qué entendemos por centro, ¿no? Te comentaba que a mí una cosa que me encanta de Achaga, de Bernardo Achaga, tuve la suerte de entrevistarlo para una serie que está en la plataforma de la Caixa sobre lo urbano y lo rural y pude ir a la aldea donde surge Babacoac, que es uno de mis libros favoritos. Además, creo que es el libro más traducido de una escritora a la euskera. O sea, es un libro maravilloso. Si no lo habéis leído, os animo a que lo leáis. Y él me contaba, es que estoy harto de que digan que Madrid es el centro, ¿no? O decía, es que mi pueblo es el centro de muchas cosas, de mi comarca, de otros pueblos, ¿no? Es un centro, ¿no? Y también esa necesidad, ¿no? Decía también, es que en mi pueblo pasan cosas igual de interesantes que en Nueva York, ¿no? Y yo que vivo en una aldea en Galicia desde hace ya 4 años, donde hay más vacas que personas y más frutales que personas, es que me acuerdo mucho de eso. En mi casa no paran de suceder cosas, ¿no? Porque además pongo cámaras de fototrampeo por la noche, me gusta saber quién vive donde yo vivo, el huerto, los frutales que plantaron otras personas, ¿no? Y que me los dejaron en esa casa, esas vacas, esas manías, esos animales, los ciclos, ¿no? Pero tenemos que volver a mirar el mundo, tenemos que volver a mirar el mundo con ese hambre que teníamos cuando éramos niñas, ¿no? Que queríamos saber por qué pasaban las cosas de una manera o cómo se llamaban, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes, ¿no? Para ese diálogo quizá también tenemos que quitarnos pues ciertos paternalismos condescendientes, ¿no? Pensar que la cultura solo está en las ciudades, ¿no? Eso, o sea, cultura viene de la palabra cultivo, ¿no? Antes se hablaba, ¿no? De cultivar como educar, es que la primera acepción del diccionario es cultura, cultivo, ¿no? Y no confundir la cultura con educación, porque yo hice una carrera científica, soy veterinaria y yo salí al campo y no tenía ni puñetera idea. Lo poco que sabía de cabras es porque en mi casa había un rebaño de cabras y una quesería, pero los que me enseñaron de verdad de cabras fueron los cabreros, las pastoras, la gente que estaba con ellas viviendo todos los días. Y las mismas cabras, ¿no? Que también tenemos que romper esa mirada antropocéntrica, ¿no? De que nosotros somos el centro, ¿no? Y hay que ¿no? O sea, se pone muy de moda eso de trabajar en horizontal, ¿no? Pues quitar esa
esas jerarquías, ¿no? y el querer acercarnos, pero desde la honestidad, ¿no? Y del querer aprender. Ese querer acercarnos y el querer aprender, hace muy poco, hace pues, unos días, han llegado una serie de propuestas al Museo Fuster Malpartida, donde yo trabajo. 4 han llegado en concreto. 2 de ellas están realizadas, ideadas, propuestas por 2 personas que son un chico y una chica, hijos de emigrantes extremeños en otros lugares, en Madrid, en Coslada y en otros sitios. En concreto, una de ellas quiere desarrollar a través de un análisis de esos 6 millones de personas que entre 1953 y 1973 se movieron del mundo rural en España a los centros, esos centros de los que estamos hablando, esos famosos centros, ¿no? Donde había trabajo, donde había... Y todo lo que tuvieron que ocultar, todo lo que tuvieron que dejar de ser para amoldarse, para adaptarse, para que no se notara de dónde venían. Porque el propio hecho de que se notara de dónde venían ya era un estigma más. Entre eso estaba el hecho de sus propias palabras, sus propias lenguas, afala, el portugués de la raya, el extremeño, cualquiera de todas estas, ¿no? Tenían que modificar, todos lo hacemos en realidad, cuando estamos en un foro como el que estamos ahora mismo, o la mayor parte de las veces lo hacemos. Es decir, hay que... estas personas, todos esos millones de personas, tuvieron que dejar de ser quienes eran, porque todos esos saberes acumulados, toda esa colectividad en la que habían vivido, también esa miseria, por supuesto. No se puede romantizar de ninguna de las maneras esa realidad. Pero el hecho de dejar de ser quien eres para que pase un rodillo sobre ti, sobre tu cultura, sobre tu memoria, sobre tu propio lenguaje, y te tengas que adaptar a otra realidad que lo único que hace es achatar todo eso. Es muy difícil, verdaderamente. Yo tuve la suerte de tener unos padres que no se fueron, como han comentado antes, se quedaron en Extremadura, en Castuera. Pero conozco tantos casos y que sí es verdad que volvieron, pero volvieron mucho después, cuando ya eran otras personas, cuando habían perdido el arraigo, porque es verdad que las mujeres, tú hablas en uno de tus libros de la memoria que tiene la mujer del campo. Totalmente, sí. Sí. Yo soy muy peleona con eso porque, a ver, yo soy muy consciente del privilegio que tengo hoy aquí. Soy la primera escritora de mi familia, la primera mujer que fue a la universidad, en el caso de mi familia materna. Y yo siempre pienso en mi abuela Carmen la Gordita, que sale en Tierras Mujeres, y mi madre, y en mis tías, y en mis bisabuelas. Y yo no puedo romantizar la vida que ellas tuvieron. Mi abuela fue 2 días a la escuela de analfabetos. El otro día en el Reina Sofía tuve un encuentro con una artista guatemalteca, Marilyn Boror, que me dijo: María, no usa analfabeta. Tu abuela no era analfabeta. ¿Quién dice que tu abuela era analfabeta, no? Y fue brutal esa manera de, ¿no? Que yo siempre lo digo con orgullo, claro. No lo digo de manera... Y mi madre fue una mujer que nació en el 60, que con 12 años la quitaron del colegio para coger aceituna, ¿no? Entonces, yo no puedo romantizar esa vida, porque si ellas no hubieran vivido una dictadura, no hubieran vivido un tiempo de silencio, violencia y machismo, a lo mejor podría haber estado... Ya mi abuela no, porque falleció hace un año, mi Carmen, pero a mi madre sí. Podrían haber sido la primera mujer que escribía, ¿no? Y yo siempre las traigo conmigo. Para mí es muy importante no perder esa memoria, ¿no? Todas esas posibilidades que no fueron posibles, ¿no? Luego también siempre, alguna gente seguro, algunas personas ya me habréis escuchado decir esto, yo siempre digo una palabra, una expresión que la digo mucho cuando estoy a gusto, que es: estoy más a gusto que vestida de limpio.
Rosa se ríe porque sabe de dónde viene. Eso se dice en mi pueblo y era de los cabreros que se iban con el chozo, al chozo 2 o 3 semanas con las cabras al monte, y esa criatura cuando bajaba el domingo y se ponía una muda limpia, pues veía el cielo. Es que el campo también es eso. Y no podemos pretender que se viva como se vivía antiguamente, y también lo voy a decir ahora, como se vive ahora, porque yo estoy muy cansada de esos discursos de que la gente joven no quiere dedicarse al campo, no quiere hacer ganadería, no le interesa. No. Hablemos de cómo son las condiciones de una persona, y me lo traigo a lo mío, que son las cabras de leche, que es con lo que trabajo y con lo que me he especializado, de una persona que tiene un rebaño de cabras de leche. De lunes a domingo. Claro. Y tú, que eres hija de un pastor, ¿cuántos hijos de pastores, de pastoras, de ganaderas le han dicho a los padres, tú vete de aquí? Claro, a nosotras. Porque seguimos sin tener tiempo de conciliación. Se romantiza. Hace unos meses la noticia de un pastor que es que se había perdido el parto de su hijo. Y todo el mundo, ¡ay, qué sacrificio! Y yo, pues qué horror. ¡Qué horror! No hablamos del el poco acceso a la tierra que tenemos las personas que nos queremos incorporar al campo. El acceso a vivienda digna. Estos son temazos. Luego, si quieres ser ganadera o pastora, métete en industrial. Porque esa es la opción. Y lo que te fomentan es lo que te dan ayuda. Entonces, ¿por qué no hablamos de conciliación? ¿Por qué no hablamos de sistemas y maneras de que las personas puedan descansar? Yo trabajo, por ejemplo, con la Asociación de la Cabra Payoya, y hay una pareja que han montado, que cogieron el relevo del cabrero de Bolonia. Si vais a Bolonia en Cádiz, os recomiendo muchísimo que vayáis a por esos quesos de cabra payoya, que es una raza autóctona en peligro de extinción, que ahora os cuento por qué las razas autóctonas que mejor adaptadas tenemos al territorio, al clima, que saben comer del campo, que son las más rústicas, que están ligadas a productos, a comida que no nos enferma, a sistemas más sostenibles, que detrás de cada queso hay cultura, palabras, oficios, maneras únicas de entender un territorio, están en peligro de extinción. Santiago lo decía antes, porque vivimos en un mundo que se pone en el centro la producción, la eficiencia y el dinero. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? De que cada vez hay más estudios de que enfermamos por lo mal que comemos. Hace poco salió un estudio de que ya hay microplásticos en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, vuelvo a esas cabras payoyas. Esta pareja, Mario y Lorena, urbanitas, que además ellos se llaman a sí mismos urbanitas, a raíz de llevar una vida que no les gustaba, decidieron irse a coger esta quesería y a estas cabras. Llevan ya más de 10 años, ¿no? Y Lorena siempre cuenta que la primera reacción de su familia es: te has vuelto loca. Será como lo peor, dejar su vida en Madrid para irse además a trabajar con cabras, ¿no? Que las cabras luego, esa otra de mis obsesiones, como la cabra siempre está obsesionada a lo malo, al demonio, a gente analfabeta, a gente pobre, es como algo apartar, ¿no? Y ella cuenta que cuando tenemos encuentros, foros ganaderos, en un foro caprino hace 2 años, con un público lleno de gente del sector, de lo que más había era veterinarios, gente de marca, ganaderos había muy pocos, porque claro, ¿cuántos ganaderos y ganaderas pueden dejar de ordeñar cabras para ir a un evento? ¿No? Ella decía, bueno, es que a mí me gustaría no trabajar los fines de semana y poder ir con mi hija al cine y no hacer nada. Dice, y encima parece que, como digo esto, no me gustan las cabras y soy mala ganadera, ¿no? Entonces yo esto creo que es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Vamos a dejar de culpabilizar a la gente y vamos a hablar cuáles son los problemas reales de poder ir al campo a vivir. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo en la Sierra Norte de Sevilla. Por, entre otros temas, el cambio climático, no puedo vivir en la tierra de mi abuelo para hacer mi proyecto de vida, y como mis chicos gallegos, pues hemos terminado cerca de la aldea de sus abuelos, ¿no? Al final, no, ese ligue con la tierra. Pero hemos tardado cerca de 4 años en encontrar una casa. Que esa otra, cuando la gente dice, es que no queréis venir a los pueblos, entrad en Idealista y mirad los precios, mirad los sueldos.
es que no puede ser todo culpabilizar a las personas, ¿no? No, También lo vemos absolutamente. con la comida, es que nos desconectamos, es que no caminamos, es que no cocinamos, no nos gusta cocinar. Bueno, es que mira el tiempo que tenemos. Estamos entrando en un sistema donde comer fresco y comer bien se está convirtiendo en un privilegio. La lentitud se está convirtiendo en un privilegio. O sea, y creo que no hay que apuntar a las personas, ¿no? Porque al final vivimos en ese sistema que nos tiene y hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. como un hámster en En una realidad. rueda donde nunca paramos, ¿no? Entonces, obviamente cada uno desde su lugar puede hacer algo, pero yo no, que lo veo mucho con gente de mi edad, es todo el rato sintiéndote culpable, ¿no? Es como que has fallado, no has hecho las cosas bien, ¿no? No has seguido los pasos, ¿no? Pilar Fraile tiene una novela, salió en Caballo de Troya, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero cuenta muy bien una pareja joven que se va al campo y que ella empieza a contar cómo ha hecho todo, ¿no? Esa cultura del esfuerzo, ha estudiado y no llega, ¿no? Y no llega, y no es feliz, no, porque no tiene ya la culpa, ¿no? Entonces creo que también hay que salir de esas burbujas de individualidad, ¿no? Y también eso, compartir y pasar más tiempo, ¿no? Tú hablabas de esas palabras. En Almáciga recojo todas las palabras que tenemos en el Estado español para los trabajos comunales. Los trabajos comunales que no salen de un gobierno, de un concejo, de un ayuntamiento, sino simplemente salen de los vecinos y las vecinas del pueblo que se juntan y deciden qué van a arreglar ese año de su pueblo. Pactos comunales, arreglar la casa de alguien pues que se ha quedado viudo o viuda, los caminos, las fuentes, ¿no? Y esa imagen que a mí siempre me fascina, ¿no? Sobre todo en el norte, de esos pueblos grandes, de esos pueblos con un árbol grande en el centro, que es donde se sentaban a hablar y donde cuando nacía un bebé se pasaba el bebé por debajo y cuando una persona se moría camino al cementerio pasaba debajo del árbol, ¿no? Esa imagen para mí representa muy bien ese formar parte de, no nosotros y el territorio, es que nosotros somos territorio, ¿no? Y el verlo, como bien apuntaba antes, ¿no? El verlo, ¿no? La naturaleza, nosotros somos naturaleza y esa visión de verla desde fuera, ¿no? Claro. Es lo que ha hecho que se esquilme, que se saquee, que se siga como un no parar, ¿no? Con este ansia, ¿no? Y nos lo estamos haciendo también a nosotros mismos, porque nosotros somos eso también, ¿no? Detrás de tus palabras viene la siguiente lectura de la que vamos a hablar, ¿no? Quizá el hecho de que comenzaras con Cuaderno de Campo tu posicionamiento en el territorio, como territorio, tú misma, ¿no? Y los elementos que forman parte de tu propio territorio, tu familia, tu trabajo, el espacio vital en el que te has desarrollado, ¿no? Y el paso siguiente que has dado en Fuego la Sed, en esa pregunta que cuando estuve hablando contigo por teléfono me dejó pensando qué tipo de ancestros queremos ser para los que vienen detrás. Totalmente. Es una de las preguntas que quería hacer con este libro, ¿no? Porque Fuego la Sed es la despedida de un lugar que es esta tierra paterna donde teníamos ese rebaño de cabras que pastoreaban en el monte, esa quesería donde yo crecí, donde mi abuelo me enseñó a hacer injertos, a curar animales, al huerto, ¿no? Esa tierra ya no es la que yo conocí cuando era chica, pero cuando yo nací ya estaba cambiando, ¿no? Entonces, claro, he visto durante todos estos años cómo han cambiado formas de vida, ¿no? Cómo han desaparecido animales. Por ejemplo, mi tío ha sido ganadero toda su vida y ha sido bombero forestal del Infoca y tenía 20 vacas y cómo tuvo que despedir a las vacas porque nosotros no concebimos tener que darle agua a los animales, bueno, quitando agosto, verano, pero es que llegó un año que había que darle de comer y beber a los animales en marzo.
¿no? Y las guardas de este libro, además, son los registros de la lluvia de mi abuelo. Es que yo tengo desde el año 60 lo que llovía en esa finca. Y mi abuelo apuntaba cuando reventaba el venero, que se llamaba borbote, cuando se segaban las vegas para las cabras, cuando se secaba el río. O sea, él me dejó ese registro que yo ahora replico en mi aldea del norte y tomo cada día los datos y veo cuándo llegan las golondrinas y cuándo florecen los tomates o cuándo empiezan a haber peras. Pero él me dejó ese lenguaje aquí, ¿no? Entonces, yo quise despedirme, pero que no solo fuese una despedida, sino una manera de volver a querer ese territorio, porque yo también soy ese territorio. Soy ese lugar, ¿no? Entonces, pensaba en Fuego Láser como una manera de buscar esa forma y afectos, ¿no? Para volver a querer, volver a encontrarme ese lugar, ¿no? Y también quería que fuese el lugar el que hablara. La parte central del libro se llaman Los animales hablan y son pues las cabras, los linces, los lobos que ya no hay, los que cuentan y cuestionan de qué manera nos hemos relacionado con ellos, ¿no? Yo, como os decía, me he pasado 10 años haciendo control lechero, yendo a 100 granjas de cabras de leche por toda la península, muchísimo trabajo de campo, y había sitios a los que iba todos los meses y yo veía las mismas cabras y me preguntaba, ¿qué soy yo para esta cabra? ¿Se acordará de mí? ¿O soy la pesada que viene a darle por saco, que le cojo, le miro el collar, le pongo le cojo la ubre para ordeñarla? De todas esas preguntas de qué lugar ocupo, ¿no? Y también el normalizar el duelo por un territorio que desaparece, por un arroyo que ya no está, por ese venero que este año reventó. No reventaba desde que yo tenía 5 años. Volvió, ¿no? Y por eso la portada del libro, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo el libro, pues claro, también hay oscuridad, ¿no? Pero yo también, como decían los compañeros, no quiero caer en los discursos del colapso. Siempre creo que las flores siempre buscan las mejores condiciones para prosperar, el mundo se está haciendo a cada rato, ¿no? Entonces no puedo caer en un discurso de, bueno, pues como ya está todo mal, ¿para qué voy a hacer nada, ¿no? Y en el proceso de escritura me encontré con este cuadro que está en el Prado, pero no está expuesto, y es Santa Margarita, y me pareció muy luminoso esas flores que nacen de las palmas de las manos, ¿no? Y quise convertir esa herida en brotes, ¿no? Y contar que con nosotras llevamos las semillas del futuro, ¿no? Entonces, para mí, esa pregunta, creo que a nuestra sociedad, ¿no? A esta generación, nos toca pensar qué le vamos a dejar a la gente del mañana fuera de lazos familiares, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso tanto en la casa en la que habito, en esos frutales. O sea, yo no conocía a los campesinos que plantaron esos frutales, pero a mí me dan ahora sombra y bocado dulce en invierno, ¿no? Porque son manzanas además muy rústicas, que si las envuelve en papel, me enseñó mi vecina, y las guarda en la cuadra, te duran hasta el invierno, ¿no? Y pienso también, ¿no? La última parte del libro se llama El día que yo nací, mi abuelo plantó un peral, ¿no? Pues tenemos que plantar, ¿no? Y de ahí esa imagen que uso en el libro, que es buena sombra. Seamos buenas sombras para la gente del mañana, ¿no? Para compartir, para descansar, para resguardarnos del calor, ¿no? Y para mí era importante, ¿no? Esa semilla, ¿no? Con nosotros llevamos esa posibilidad del cambio. Fíjate, me gusta escuchar lo que estás comentando, porque frente a Cuaderno de Campo, para mí, Fuego Láser quizás supuso el poner en palabras no ese tremendismo, pero sí el desencanto, ¿no? El desencanto a través de la poesía, del acercamiento a ese territorio que ya no es que ya no eres tú, que ya no es lo que fue, ni tú eres ahora mismo lo que fuiste en ese momento, ¿no? Y cómo a través de la poesía has sido capaz de hablar de esos arroyos que se secan tan a menudo, de esas ramitas, de esas realidades que tú
no es que asocies a ti, sino que forman parte de ti, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras quizá si realmente, aunque ya acabas de hablar algo en ese sentido, realmente sí existe ese desencanto, ¿no? Y cómo has luchado o cómo has abordado ese desencanto a la hora de convertirlo en algo que crees que puede aportar algo diferente, ¿no? Para mí la visión de lo rural desde lo poético está resultando una novedad. Obviamente hay muchos poetas que han hablado desde lo rural, pero una poetisa, no sé cuál es la denominación que prefieres, desde lo contemporáneo, con tu edad, hablando de todo esto, trayéndolo encima de la mesa, a mí verdaderamente me parece algo disruptivo. Hablábamos antes de la disrupción. Hay muchos tipos de disrupción. Desde el arte contemporáneo nosotros tenemos varios ejemplos en esta región que aportan esa disrupción, esos momentos que han hecho avanzar de alguna manera. Y es curioso porque muchos de ellos tienen que ver, muchos de ellos no, la mayor parte de ellos tienen que ver con el hecho rural. Cuando Wolf Fostel llega a Malpartida de Cáceres, él dice, el paisaje tiene la culpa de que exista el Museo Fostel Malpartida. Es la interpelación que ese paisaje está haciéndome a mí como artista, urbanita, tecnológico, fuera de toda esa convivencia y pervivencia de lo rural en su vida. Para él eso prácticamente no existía, ¿no? Más allá del hecho de venir de vez en cuando a ver a la familia de su mujer, que era de Ceclavín. El encontrarte con el paisaje, el encontrarte cuando comentas esa frase maravillosa de Agnès Varda, ¿no? Que si abriéramos a las personas posiblemente encontraríamos paisajes, ¿no? Es algo tan ¿cómo llamarlo? Una declaración de intenciones tan fuerte, ¿no? De esa vinculación, de lo que somos verdaderamente, de lo que formamos parte, de esos organismos que somos. Total. Y que no nos reconocemos como organismos, nos reconocemos como elementos en la cúspide de la pirámide, como nos ha puesto antes en una de sus imágenes a Santiago, ¿no? Pues el bajar de esa pirámide al territorio, en mancharse las manos, como tú haces con este libro, para mí me parece es una apartación fundamental a la visión de lo rural desde lo verdadero. Muchas gracias, Josefa. No, bueno, yo es que básicamente como lo veo. la verdad es que no creáis, yo cuando estaba escribiendo Cuaderno de Campo, soy una persona que no pertenece al mundo, bueno, ahora sí puedo decir, ¿no? También soy autónoma y también me gano la vida escribiendo, pero no pertenezco al mundo de la literatura. Mi familia nadie escribía, o sea, son gente de pueblo, de campo. Mi padre y mi abuelo eran veterinarios, pero no había libros en mi casa, había muy pocos libros, ¿no? Entonces, yo no sé qué pasó ahí, que de pequeña empecé a leer muchísimo y me acuerdo como con 8 años cojo uno de los pocos libros y empiezo a devorarlo porque lo que estoy viendo me parece que es un conjuro, y llega mi padre y me quita el libro corriendo y me dice, eres muy pequeña para leer esto, ¿no? Y era García Lorca, Yerma y Las bodas de sangre, ¿no? Y yo creo que crecí queriendo, porque lo puso en el sitio más alto de la casa, crecí queriendo llegar a ese libro, que era la poesía, ¿no? Porque además te dicen, no lo puedes leer, pues más lo quieres leer, ¿no? Y luego sí es verdad, cuando empecé, como siempre he estado muy ligada al campo, porque por las dos familias siempre me gustaron las cabras, siempre he acompañado a mi padre, a mi abuelo, a mi padre especialmente con las cabras, y las cabras es como mi tótem, no solo para mí, a mi bisabuelo le hicieron una coplilla en el pueblo que decía, ya le han dado el alma a Dios, no, ya se ha muerto el pez, ya está con su madre, le ha dado el arma a Dios y las cabras a Juan Sánchez, porque mi bisabuelo era un obseso de las cabras y cuando venían los cabreros sabía perfectamente qué chivo iba con su madre, aunque se los mezclara, bueno, era perdición, ¿no? Y eso
se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y no sé, no hay un momento que yo diga, voy a escribir poesía, ¿no? Me sale ahí, y si es verdad que yo escribí el libro sin ninguna pretensión, de hecho a mi editora cuando se lo mandé, le dije, no le va a interesar a nadie un libro del campo, pero es que es el libro que quise escribir. Tardé muchísimo, con esas edades a veces sufría porque decía, ¿no? Veía cómo la gente, fue una época que se puso muy de moda, sobre todo si eras chica, cuanto más joven publicaras un libro de poesía, mejor. ¿No? Además se vendía mucho la imagen como de Lolita, ¿no? Y yo me sentía totalmente extraterrestre en ese mundo, ¿no? Y fíjate, es un libro al que no le cambiaría nada. Bueno, solo tengo que cambiar una cosa. Y es que hay un poema que habla de que la anatomía del canto de los pájaros lo ejerce más el macho que la hembra. Afortunadamente ya tenemos ornitólogas y científicas feministas que en los últimos años han dicho, vamos a ver, ¿cómo que solo cantan los pájaros machos? Y es que los pájaros machos no lo han estudiado. Las hembras, es que nunca se estudiaron los pájaros hembras, solo estudiaron los pájaros machos. Y como no se estudiaron, pues las hembras no cantaban, ¿no? Entonces, no voy a cambiar el poema, pero a lo mejor en una edición sí que escribo algo aparte, ¿no? De cómo miramos el mundo, desde dónde miramos el mundo y por qué no cuestionamos esas cosas que supuestamente ya están sentadas, ¿no? Oye, los pájaros hembra cantan y además los pájaros disfrutan cantando, no solo cantan por aparearse, ¿no? Pero tenemos que cambiar esos sitios de donde miramos el mundo, ¿no? Y luego sí es verdad que se juntó, ¿no? Después de este libro, pues bueno, era joven y también yo soy muy peleona y siempre de pequeña nunca me conformo, siempre como que replico, ¿no? Y me daba mucha rabia cómo nos retrataban a las personas de pueblo y de campo, ¿no? Me acuerdo la primera vez que fui a Madrid, tendría 24 años, y leí un poema de Cuaderno de Campo que todavía no existía como tal, y me bajé del escenario y un hombre, sé que era poeta famoso, no sé quién es, no recuerdo su nombre, me dijo, qué graciosa eres que lees poesía con tu acento. Ese momento me quedé, no le contesté, luego ya le contesto, ¿no? En Almáciga, pero claro, te das cuenta, ¿no? O por ejemplo, cuando un mes antes de que se publicara Tierra de Mujeres en una comida en Seix Barral, un agente canadiense o editor me dijo, es que vistes muy bien para ser de campo. Entonces yo sigo rebelándome contra eso y estoy cansada de que pensamos que la cultura solo pertenece a ciertas élites, solo se produce en las ciudades, cuando este año, después de 10 años queriendo, he empezado a estudiar antropología porque es algo que me fascina, ¿no? Una de las asignaturas, pues se habla de que cultura, o sea, lo hace cualquier persona. Cultura es surcir calcetines y escribir un poema, ¿no? Somos agentes de cultura y para que haya cultura tenemos que estar en relación, ¿no? Entonces, siempre me rebelo contra esos discursos planos, ¿no? Que nos meten o somos la cabaña de Walden o somos los santos inocentes, ¿no? Y a lo mejor en la cabaña de Walden pues hay una cabrera que tiene 50 cabras y quiere internet para vender su queso o para ver Netflix, ¿sabes? ¿No? Que hace también, siempre yo colecciono titulares de prensa, ¿no? Igual que nos ponemos las gafas moradas con el feminismo, pues yo me pongo las gafas verdes y me hace mucha gracia. Ya ha cambiado mucho el relato en estos últimos años. Pero me acuerdo de un reportaje sobre el Bibliobús que el periodista se asombraba porque la gente en los pueblos leía. Y yo, claro, y también nos gusta ver Netflix, nos gusta ver la tele y nos gusta ir al cine, ¿no? Y son cosas que son como muy de cajón, pero muchas veces necesitamos verlas desde fuera o que alguien nos dé un pellizquito, ¿no? Para decir, o lo que ha pasado con Tierra de Mujeres, decir, oye, pues yo voy a sentir orgullo de donde vengo o lo que me pasó a mí con mi madre y con mi abuela, ¿no? Hacer ese camino a la inversa de entender por qué no eran mis referentes o por qué no quería ser como ella. Claro, cuando tienes 16, 17 años es muy fácil decir, ay, mi madre solo limpia. Pregúntate qué mochila lleva tu madre, qué vida ha tocado, o valora, ¿no? todo ese conocimiento, ¿no? Y yo creo que he tenido el privilegio de crecer en una familia que siempre me ha dado ese formar parte de un lugar, ¿no? Y de ese territorio y de, bueno, eso de
¿cómo decirte, no? Yo siempre cuento, seguro que alguien ya ha oído esta anécdota, ¿no? Mi tío Juan, este que es ganadero, lo cuento en Almáciga, ¿no? Esa manera tan única que tiene, no de estar en el territorio, es que él es también y hace el territorio, ¿no? En verano, cuando estoy con él, vamos y revisamos el agua de la alberca en una finca que no es de él, pero que él mete las yeguas para que se coman el pasto de los olivos, ¿no? Y no haya problemas de incendios con los restos tampoco. Y una vez vamos y veo que tiene la alberca un trozo de corcho. Y digo, ¿y este trozo de corcho, Juan? Y dice, es que hay 2 culebrillas, le he puesto el corcho para que puedan tomar el sol las criaturas. Es que esa es la manera para mí, ¿no? Es decir, es que... Y yo digo, yo soy la poeta de la familia, ¿no? Entonces, ahora con la edad, cuando vas creciendo te das cuenta de la fortuna y del privilegio que he tenido, ¿no? Y que ojalá todo el mundo tuviera eso más cerca o tuviera, porque como bien han dicho en la mesa anterior, lo que no se conoce no lo puedes querer, no lo puedes proteger, no lo puedes valorar. Y necesitamos esos acercamientos, ese tender la mano, ¿no? de formar parte de este mundo, de verdad. No sé si te apetece leer alguno de tus poemas. Pues si vamos bien de tiempo, puedo leer uno cortito. Sí. Este es de Los animales hablan. Nos enamoramos del color de la labor antigua. Añoramos el frío, el vuelo lento. Dejáis desde entonces largos los cabellos para recoger la escarcha en la huella. Animales de sed, amar a los que ya no están es demasiado fácil. Afuera sobrevive pausado el verdecillo. Ya vendrá el tiempo del celo, los giros de mariposa. El infinito espera como un gazapo entre las cosas más pequeñas de este mundo. Algo queda, estamos seguros, sabemos. Seguirá naciendo una umbría, podréis compartir el pan y el descanso. Podréis también en ella, ¿por qué no?, esconderos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, quizá para darle un cierre a nuestra charla, no sé, yo me estaría aquí un ratito más, la verdad, las cosas como son, pero es cierto que bueno, es un poquito tarde ya y estamos tratando de... Yo, antes de continuar con lo que te iba a decir, el hecho de lo contemporáneo en el mundo rural, esa visión que necesitamos verdaderamente, esa verdad que necesitamos verdaderamente, todo lo que tú has estado comentando antes, de las dificultades, de la realidad con la que nos topamos todas las personas que se han decidido hacer fructificar el mundo rural, quedarse, ¿no? Quedarse a pesar de tantas cosas, ¿no? Quedarse a pesar de que sus propios amigos, porque yo eso lo he vivido, sus propios amigos consideren que están desperdiciando su vida. Total. Porque no van a poder tener acceso a lo que te ofrece una gran ciudad, no van a poder bueno, tener tantas posibilidades abiertas que se supone que existen en una gran ciudad. Es más, yo conozco personas que se han ido a la gran ciudad y han renegado total y absolutamente de su origen rural. No hace 30 años, no hace 15 años, es ahora cuando ocurre. Hay como una especie de negación de toda esa realidad que forma parte de ti y que no somos capaces de terminar de asentar dentro de nosotros para hacerla convivir con el hecho de que hemos conseguido un trabajo en Madrid, hemos conseguido un trabajo en Barcelona o en Praga, me da igual. Es verdaderamente difícil ahora mismo, con
los 50 años, 55, 60 años, personas que todavía, habiéndose movido a la gran ciudad, ni piensan regresar, ni tienen la más mínima intención de mantener algún tipo de vínculo que le ayude a revivir esa parte de ellos mismos o de ellas mismas, ¿no? Y lo que hemos comentado, lo que se ha comentado antes aquí por parte de Santiago y de Mercedes, de la generación, de toda la gente joven, de la gente más joven, lo que tú decías antes, claro que sí, que es junto a lo que decía Santiago, ¿no? de ver esos rasgos, ¿no? Esos rasgos que albergan algo de esperanza. Claro que sí, que hay gente que quiere continuar con la explotación que tenía su abuelo, si no la pueden mantener porque el cambio climático, como ha ocurrido con tu territorio de infancia, ya no es lo que era, pero sí buscan la forma de adaptar toda esa realidad a lo suyo, ¿no? Yo tengo mucha esperanza, después de haber leído, tu trabajo, mucha esperanza en que verdaderamente hay un aguijón clavado en la conciencia de la gente, siempre que seamos capaces de acceder a todo esto, y que ese aguijón en algún momento surte el efecto. Yo creo que me voy a repetir, es que los relatos que vemos como relatos de éxito, lo que se nos enseñan, los modelos a seguir, ¿qué entendemos por una vida digna? Yo tengo muy claro para mí qué es tener una vida digna y no entra en una ciudad en la que tengo que estar 3 horas en el transporte para ir a trabajar, o que no tengo tiempo para ni siquiera saber cómo se llama la vecina de enfrente, ¿no? Nos tenemos que hacer muchas preguntas, ¿no? Pero creo que están esos relatos, esas historias de vida que vemos, ¿no? Y qué referentes tenemos y qué entendemos por referentes, ¿no? Creo que ahí está la cuestión. Pero también debo decir que yo entiendo que haya personas que dejaron el pueblo y no quieran volver. Sí, por supuesto, tan que legítimo como sí. la vida misma, por Igual supuesto. que hay personas como mis tías, abuelas maternas, que se fueron a Barcelona a limpiar, a trabajar en la fábrica, a bares, y volvían en verano y hablaban de su casa, y la casa no era la de Barcelona, era la del pueblo. La del pueblo, claro. Y como mi tita Carmen, la pobre, la tuvieron que engañar diciendo que se estaba muriendo en su pueblo y se murió en Barcelona. Y la tuvieron que engañar porque no había manera de que llegase a tiempo, ¿no? Ese dolor también creo que está por contar, ¿no? Pero creo que hay que romper esos centros y periferias, porque ¿centro para quién? Y periferia ¿para quién? ¿Con respecto a qué? Y sobre todo desde qué lugar miramos y contamos, ¿no? Yo ahora me venía leyendo un libro increíble que está publicado en Capitán Swing, de una escritora nativa, se llama Ceremonia, creo que es de los años 80. Y es brutal porque no hay un solo narrador y está escrito de una manera en la que hoy llamamos ecofeminista o lo vemos como algo muy moderno, pero es que ya hay personas que llevan años y años haciendo eso, ¿no? Entonces, creo que quizás tu pregunta, ¿no?, por terminar ya que no nos vayamos de tiempo, es, creo que tenemos una genealogía pendiente por hacer. Cuando tú hablabas de la poesía, bueno, yo me fui a Galicia y dije, vamos a ver, si es que Olga Novo, Uxío Novo Neira, ¿cuántos poetas galegos en galego están hablando de esa poesía labrega? Uxío Novo Neira, del Courel, decía que a él no le gustaba la palabra paisaje, que la gente en la montaña no usa la palabra paisaje, ¿no? Y esto lo hablaba en los años 80. Pero qué relatos y qué cosas hemos puesto en el centro. Que no lo conozcamos no significa que no estén ahí o que no existan, ¿no? O, por ejemplo, Mercè Ibars. Mercè Ibars fue una escritora catalana que en catalán escribió a principios de los 90 sobre los cambios de uso del suelo, la despoblación. O sea, una pionera. La vida de las mujeres en el pueblo. Y yo la conocí en 2018. Digo, ¿por qué no he leído yo a esta mujer? Si es que es mi tema, ¿no? Entonces creo que hay que mirar más allá de lo que brilla, ¿no? Y aceptar la responsabilidad que tenemos cada uno para, en la medida en la que seamos capaces o estemos dispuestos, bueno, pues
modificar, cambiar, aportar lo que Totalmente. se pueda, ¿no? Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias por quedaros. Gracias, María. Muchas gracias, Josefa. Y ahora sí hemos llegado al final de la noche de este primer día del 6º Festival de Literatura y Naturaleza Siberiana. Os invitamos mañana y os recordamos a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura, 11:30, a las 11. A las 11 desde Diálogos desde el Territorio. Y mañana a las 8:30 continuamos aquí con nuevas sorpresas, que vamos a tener sorpresa, y con otras 2 conversaciones de autores. Gracias a todos por estar y os quiero desear una cosa para esta noche. Hoy damos la bienvenida al verano, 21 de junio. Estamos en la Reserva de la Biosfera de la Siberia. Mirad al cielo esta noche, mirad a las estrellas y disfrutad de este destino Starlight maravilloso, entre otras cosas. Muy buenas noches y gracias a todos por la paciencia, por acompañarnos y os esperamos mañana. Gracias.